Muchos han usado sal sin saber su verdadero poder. ¿Y si te dijera que este simple elemento contiene uno de los secretos espirituales más olvidados de la Biblia? Quizás alguna vez sentiste una carga en tu hogar o enfrentaste situaciones donde la oración parecía no ser suficiente. ¿Y si la respuesta ya estuviera escrita en la palabra desde el Génesis hasta los labios de Jesús? En este video descubrirás lo que casi nadie enseña: el simbolismo oculto, la autoridad espiritual y cómo la sal puede ser usada como una herramienta real en tu guerra espiritual. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar tu fe y tu ambiente. La sal no es solo un condimento olvidado en la despensa. Desde tiempos remotos ha sido vista como símbolo de autoridad espiritual, y en la Biblia su significado trasciende lo físico. Jesús, en el Evangelio de Mateo, pronunció palabras que todavía retumban en el alma del creyente. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Esta afirmación no es decorativa, sino una llamada profunda a la preservación del propósito divino. Así como la sal impide la corrupción de los alimentos, los hijos de Dios están llamados a detener la descomposición moral del mundo. No es casualidad que Jesús haya usado ese simbolismo. La sal representa a quienes viven en obediencia, luchando día a día en el campo de la guerra espiritual. En la antigüedad, cuando algo era rociado con sal, era consagrado. No se trataba de un gesto supersticioso, sino de un acto de purificación espiritual, un reconocimiento del poder sagrado que ese elemento contenía por haber sido creado por Dios. El Antiguo Testamento está lleno de referencias donde la sal es utilizada con este fin. Cada grano se convertía en parte del ritual, en testimonio físico de una alianza eterna. Y así como Eliseo usó sal para purificar las aguas de Jericó, 2 Reyes 2:19-22, también podemos pedir a Dios que, a través de ella, purifique nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. No es magia, es fe puesta en práctica con reverencia y entendimiento. Quienes han comprendido la dimensión espiritual de la sal han encontrado en ella una aliada contra el maleficio, la maldición hereditaria y la influencia de Satanás. En tiempos de batalla espiritual, algunos siervos ungen con sal espacios donde sienten opresión, orando con fervor para que la protección divina se manifieste. Este uso no es idolátrico, sino una herramienta guiada por el Espíritu, como el aceite de la unción. La diferencia está en el corazón de quien lo usa. Si se hace por obediencia y no por superstición, Dios respalda con bendición. Tal como lo hizo con los profetas, sigue respaldando hoy a quienes caminan bajo su pacto perpetuo. Imagina un hogar donde reina el caos, discusiones constantes, enfermedades inexplicables, sombras espirituales. Allí, tras un tiempo de ayuno, oración y arrepentimiento, se rocía sal en las entradas mientras se proclama la palabra. No es la sal en sí, sino el poder espiritual que se activa por la fe. Este acto simbólico recuerda al pueblo de Israel marcando los dinteles con sangre durante la Pascua. Así también, este gesto con sal señala un pacto, un clamor por la protección y la justicia divina. Es como colocar una señal espiritual visible para el enemigo. Aquí reina Jesús. La sacralidad de la sal también apunta a nuestra propia vida. ¿Eres tú sal que conserva la palabra o has perdido tu sabor? Jesús advirtió que la sal insípida no sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Mateo 5:13. Eso nos confronta. No basta con asistir a la iglesia o llevar una Biblia bajo el brazo. Ser sal es ser ejemplo vivo del discipulado, es combatir la idolatría con tu testimonio, es ser instrumento de evangelización incluso cuando todo parezca en tu contra.
Es llevar a otros a la salvación no con discursos vacíos, sino con una vida consagrada. Y si aún dudas de lo que representa este pequeño pero poderoso mineral, recuerda, cuando Dios elige algo como símbolo de combate espiritual, lo hace con propósito eterno. La sal no solo transforma el sabor, transforma atmósferas. No solo purifica, preserva. No solo consagra, también señala victoria sobre el mal. ¿Y si aquello que hoy desprecias pudiera ser una llave en tu batalla personal? Tal vez, solo tal vez. El próximo paso sea comprender cómo ha sido usada desde Génesis hasta el día de hoy en las ofrendas, sacrificios y pactos más sagrados. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Desde los albores de la creación, cuando el polvo aún danzaba en el aliento de Dios, la sal ya estaba presente como un testigo silencioso del poder divino. No fue un accidente geológico, sino una parte exacta del diseño celestial. En el Antiguo Testamento, Dios no solo creó la sal, la asignó con un propósito. En Levítico 2:13 leemos: «Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal, no dejarás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda». Este versículo revela la profundidad de su significado. La sal no era un adorno, sino un componente esencial de la ofrenda. Era un símbolo de consagración, una promesa sazonada con obediencia. Cada grano de sal es, por tanto, una semilla de sacralidad, un recordatorio del pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Los rituales del tabernáculo estaban impregnados de este elemento. No se ofrecía carne sin sal, ni se presentaban cereales sin ella. ¿Por qué? Porque la sal no solo preserva, sino que marca la permanencia de lo sagrado. Representa una alianza inquebrantable, algo que no se deteriora con el tiempo. Así como la sal no se corrompe, tampoco debe corromperse nuestra fidelidad al Señor. A través de ella, Dios estableció un lenguaje de pureza y perseverancia que hablaba a través de los profetas y los ritos levíticos. En Números 18:19, Dios se refiere al pacto de sal como símbolo de un pacto eterno. Es pacto de sal perpetuo delante de Jehová. Estas palabras contienen un misterio poderoso. ¿Qué nos quiere enseñar el Creador al llamarlo así? Nos habla de una autoridad espiritual transferida a través de la fidelidad. Un pacto de sal no se rompe. Es eterno como su palabra. Así como la sal penetra cada rincón de la comida, la fe debe penetrar cada área de nuestra vida. No solo los domingos, no solo en los altares, sino en lo íntimo, lo cotidiano, lo secreto. Vivir bajo un pacto de sal es vivir bajo el compromiso de una purificación espiritual constante. Muchos desconocen que la sal también fue utilizada en los procesos de exorcismo bíblico y combate espiritual. Aunque no aparece como tal en forma directa en todos los textos, su uso en la purificación de ofrendas era en sí un acto de guerra contra lo impuro. Cada sacrificio sazonado con sal representaba un golpe a la idolatría, una declaración contra la corrupción espiritual. Hoy, cuando usamos sal en oración o como parte de un acto simbólico de protección divina, estamos reactivando ese antiguo llamado a evangelización, a ser sal y luz donde hay oscuridad. La sal no se limita a los altares. En tiempos de Eliseo, el profeta la usó para sanar las aguas de una ciudad. 2 Reyes 2:21. No fue la sal en sí, sino la unción y la palabra de autoridad que la acompañó. Allí se activó un principio eterno. Dios utiliza lo simple para hacer lo extraordinario.
La misma sal que se arrojaba sobre la carne del sacrificio fue lanzada a las aguas para traer sanidad. Así también, la sal puede ser usada hoy como parte de un acto de pacto, oración y restauración. Cuando el corazón está alineado con el cielo, lo común se convierte en instrumento del cielo. No podemos leer estos relatos sin preguntarnos, ¿qué tipo de sal somos hoy? ¿Somos parte de un sacrificio santo o simplemente decorativos en el altar del mundo? El llamado sigue vigente, ser parte de una generación que no ha perdido su sabor espiritual, que no ha diluido el pacto con las aguas de la cultura, porque aún hoy, cuando el enemigo busca imponer su maldición, la sal de la palabra, del testimonio, del sacrificio verdadero, sigue siendo un escudo poderoso. Y si esto es así, ¿cómo será entonces cuando esa sal se convierta en arma de batalla en medio de la guerra espiritual? ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Cuando se habla de guerra espiritual, muchos imaginan visiones celestiales o batallas invisibles, pero a veces lo más poderoso se encuentra en lo más sencillo. Así como David venció a Goliat con una piedra, también Dios puede usar elementos como la sal para traer victoria sobre las tinieblas. No es el mineral lo que tiene poder, sino la obediencia del corazón que lo utiliza como Dios manda. La Biblia, aunque simbólica en muchas ocasiones, también es clara. El uso correcto de los elementos sagrados puede romper maldiciones, deshacer maleficios y declarar la autoridad espiritual del creyente sobre el mal. Así lo entendieron los profetas, así debemos comprenderlo nosotros hoy. En la práctica, es común que algunos cristianos rocíen sal en las esquinas de sus hogares mientras oran con fe. No se trata de superstición, sino de evangelización espiritual del ambiente. Es un acto que simboliza la entrega del espacio a Dios, cerrando puertas a Satanás y sus influencias. Esto debe hacerse con discernimiento y respaldo bíblico. Eliseo, por ejemplo, purificó las aguas con sal, 2 Reyes 2:21, y aunque la acción parecía simple, fue cargada de unción. Aquello que parece insignificante se vuelve arma letal cuando está revestido de propósito divino. La maldición hereditaria, los ambientes cargados, las palabras de destrucción lanzadas sobre una familia, pueden ser neutralizadas cuando el creyente se levanta en batalla espiritual con fe. No basta con reprender con la boca, también hay que actuar con autoridad. La sal, usada con oración, puede marcar el inicio de una nueva atmósfera, de protección, de sacralidad, de renovación. Muchas veces lo que se necesita no es un sermón más, sino una acción simbólica de pacto con Dios, que invite al Espíritu Santo a habitar en ese lugar. Como cuando el sacerdote esparcía sal en los sacrificios, hoy podemos esparcir fe en nuestras casas. Es vital aclarar, la sal por sí sola no salva, no santifica, no libera. Lo que sí lo hace es el poder espiritual que se activa cuando seguimos los principios bíblicos. Así como el aceite fue usado en rituales y sacrificios, y el agua en bautismos y purificaciones, la sal tiene un lugar sagrado en la Biblia. No es para ser usada como amuleto, sino como extensión del pacto perpetuo con el Dios Altísimo. La sal, entonces, se convierte en señal de que ese espacio ha sido consagrado, que las tinieblas no tienen derecho legal allí. El enemigo no puede resistir la obediencia del creyente. Recordemos que Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Mateo 5:13. En un sentido espiritual, eso también significa que llevamos dentro el poder de resistir la corrupción del mundo, de preservar la justicia divina y de llevar purificación donde hay podredumbre moral. En un mundo afectado por la idolatría, por pactos con las tinieblas, por pecado deliberado, los hijos de Dios deben posicionarse como guardianes del sabor espiritual. Como sal esparcida en una herida,
incomodamos al pecado, pero también iniciamos el proceso de sanidad. La sal escuece, pero también cura. Y si en los tiempos bíblicos la sal fue usada para marcar alianzas, ¿por qué no hoy para marcar territorios espirituales? Territorios como el corazón, el hogar, las decisiones. ¿No sería sabio entonces redescubrir esta herramienta como parte de nuestras armas en Cristo? Porque si bien la Biblia nos habla del casco de la salvación, la espada del Espíritu y el escudo de la fe, hay otras armas escondidas entre líneas, como la sal, que esperan ser redescubiertas. Tal vez sea momento de hablar de su uso no solo en defensa, sino en purificación profunda. En la historia de Eliseo, encontramos uno de los momentos más poderosos del uso simbólico y espiritual de la sal. En 2 Reyes 2, 19, 22, los hombres de la ciudad le dicen al profeta que las aguas son malas y la tierra estéril. Eliseo pide una vasija nueva con sal y la arroja en el manantial diciendo: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad». Y así fue. Esta acción no fue solo un acto físico, fue un acto profético, una declaración de poder espiritual, una purificación tanto del agua como del ambiente espiritual de la ciudad. En este pasaje, la sal no se usa como un simple mineral, sino como una herramienta de restauración divina. ¿Cuántas veces nuestras propias aguas han estado contaminadas por el dolor, el rencor, el pecado, la idolatría o por palabras que nos marcaron? ¿Y si Dios también quiere sanar nuestras fuentes internas? Lo que Eliseo hizo en Jericó es un modelo de cómo nosotros, como creyentes, podemos orar con autoridad sobre nuestras vidas y hogares, usando incluso elementos como la sal con fe y obediencia. Esta historia también nos muestra el principio de consagración. Eliseo pidió una vasija nueva. No podía ser cualquier recipiente. Esto nos enseña que para que haya purificación espiritual, también debe haber disposición, limpieza, entrega. El recipiente debía estar apartado, como nuestras vidas deben estar cuando invocamos la protección divina. La sal fue el medio, pero la clave fue la declaración: «Así dice el Señor». No se trata de fórmulas mágicas, sino de una vida que vive en alianza con Dios y que tiene autoridad para declarar sanidad sobre lo contaminado. Hay momentos en que el alma del creyente se siente estéril. No hay fruto, no hay gozo, no hay avance. Como las tierras secas de Jericó, algo se ha contaminado. Ahí es cuando Dios nos invita a volver a lo simple, a lo sagrado, a lo bíblico. A veces, una oración con sal, hecha con reverencia y corazón quebrantado, puede ser el inicio de un proceso de sanidad interior. Un acto pequeño, acompañado de fe genuina, puede romper cadenas de maldición hereditaria, limpiar heridas del alma, traer liberación y discernimiento espiritual. Muchos creyentes han testificado que al orar con sal en momentos de opresión, experimentaron liberación, no por la sal misma, sino por la unción que la acompañó. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usa elementos físicos para liberar realidades espirituales. Como el barro que Jesús usó para devolver la vista al ciego, como la vara de Moisés para abrir el mar, así también la sal puede ser usada por Dios para traer exorcismo bíblico, restauración, claridad y protección espiritual en tiempos de combate. ¿Y si Dios quiere sanar tus aguas hoy? ¿Y si hay algo en tu vida, tu hogar o tu ministerio que necesita ser purificado? Tal vez, como Eliseo, debas consagrar un nuevo recipiente, llenar tu interior de oración, de palabra viva y permitir que el Señor arroje su sal para renovar lo que se ha marchitado, porque lo que un día estuvo seco puede volver a florecer. Pero esto nos lleva a un tema aún más profundo: el verdadero significado del pacto de sal que une el cielo con la tierra. A lo largo del Antiguo Testamento,
Dios estableció pactos con su pueblo como expresión de su fidelidad y amor eterno. Uno de los más enigmáticos, pero también más profundos, es el llamado Pacto de Sal. En Números 18:19, el Señor declara: «Es un pacto de sal perpetuo delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo». Esta frase puede parecer extraña para algunos, pero en la cultura hebrea, la sal era símbolo de permanencia, de preservación y de consagración total. No se deteriora con el tiempo. Así como la sal no se corrompe, tampoco debía corromperse la fidelidad del pueblo hacia Dios. El simbolismo es contundente. Un pacto de sal no se rompe. No es superficial ni temporal. Es sagrado, eterno, firme. Cuando Dios establece este tipo de alianza, está diciendo: lo que estoy sellando contigo no cambiará jamás. En tiempos bíblicos, cuando dos personas sellaban un pacto con sal, cada uno tomaba un puñado y lo mezclaban en un recipiente común. Era imposible luego separar qué grano pertenecía a quién. Así también, cuando entramos en alianza con Dios, nuestras vidas se entrelazan con su propósito de forma irreversible. Somos de Él y Él es nuestro. Este tipo de pacto exigía obediencia, lealtad absoluta y un corazón sin doblez. Por eso era usado en contextos muy solemnes: sacrificios, ministerios sacerdotales y transferencias de autoridad espiritual. No era algo que se tomara a la ligera. Hoy, muchos creyentes anhelan bendiciones, pero no comprenden que la base de toda bendición duradera es el compromiso inquebrantable. La sal nos recuerda que Dios no busca solo adoradores entusiastas, sino discípulos que estén dispuestos a caminar con Él bajo cualquier circunstancia, manteniéndose firmes incluso en medio del combate espiritual. Cuando el enemigo ataca, no busca solo desanimarte, busca hacerte olvidar tu pacto con Dios. Pero si entiendes que has sido marcado por un pacto de sal, resistirás. La maldición no prosperará. El maleficio será deshecho. Porque quien ha sido sellado con el pacto eterno no pelea solo. Tiene al Dios de los ejércitos como su aliado. Tu pacto con Él no es emocional, es espiritual, eterno como la sal. Y cuando recuerdas ese pacto, tu oración se vuelve más firme, tus decisiones más sabias y tu esperanza más viva. Además, el pacto de sal también habla de preservación espiritual. No se trata solo de guardar mandamientos, sino de proteger la llama de la fe, de resistir la idolatría moderna, de ser fieles aun cuando todo lo demás cambie. En un mundo donde lo eterno parece estar en extinción, el pacto de sal nos grita: permanece, porque así como la sal preserva la carne, el pacto preserva tu alma, tu llamado, tu linaje. Este pacto no es solo tuyo, es hereditario y tiene implicaciones sobre tu casa, tus hijos, tu futuro. Ahora bien, si hemos sido llamados a vivir bajo este tipo de pacto, ¿no deberíamos también llevar este principio a lo cotidiano? ¿Y si nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra espiritualidad diaria estuvieran marcadas por el mismo compromiso? Porque cuando entiendes el valor de este pacto, ya no negocias con el pecado, ya no dudas del llamado, ya no temes a la prueba, y justo en ese nivel de entrega, comienza a revelarse una dimensión olvidada de este tema: el valor eterno y espiritual que la sal ha tenido incluso en lo económico, en la historia y en nuestra identidad como hijos del reino. Muchos utilizan la palabra salario cada mes sin imaginar su raíz espiritual y profética. La etimología de esta palabra proviene del latín salarium, que se refería al pago que los soldados romanos recibían en sal, debido a su alto valor como conservante y purificador. Este detalle histórico no es menor. Revela cómo desde tiempos antiguos la sal era vista como más que un mineral. Era un bien precioso, símbolo de valor, de vida, de preservación.
Y cuando observamos esto desde el lente bíblico, comprendemos que todo lo que representa la sal se conecta con el pacto de Dios con su pueblo. En la Roma imperial, los centuriones no solo recibían sal para sazonar sus alimentos, sino como una especie de moneda espiritual, símbolo de que lo que hacían era digno de recompensa. La sal sostenía, preservaba, daba fuerza. Así también, en el reino de los cielos, todo lo que hacemos con obediencia y fe es recompensado. Nada queda sin ser registrado en el cielo. El mismo Jesús dijo: el obrero es digno de su salario. Lucas 10:7. Y cuando entendemos que ese salario tiene un eco espiritual, valoramos más nuestra fidelidad, incluso en los días en que el fruto parece invisible. Cada vez que recibes tu salario, estás recibiendo más que dinero. Estás recibiendo el reflejo de un principio divino, el que siembra, cosecha. Pero la Biblia también nos advierte sobre el uso incorrecto de ese salario. En Ageo 1:6, Dios reprende al pueblo diciendo: ganáis salario y lo echáis en saco roto. Aquí vemos otro tipo de guerra espiritual, la financiera. El enemigo no solo quiere tocar tu salud o tu fe, también busca corromper el fruto de tu trabajo. Por eso, consagrar tu salario, diezmar, ofrendar y usar tu provisión con propósito eterno es parte de tu protección espiritual. Este contexto también nos enseña sobre sacrificio. Así como el pueblo de Dios ofrecía ofrendas sazonadas con sal, nuestras finanzas deben ser ofrecidas a Dios con el mismo corazón, con reverencia, como parte de nuestro discipulado. No como un acto automático o mecánico, sino como un recordatorio de que todo proviene de Él. A través de la sal, Dios nos muestra que lo material y lo espiritual no están separados. Lo que haces con tus bienes tiene consecuencias en el mundo espiritual. Abre o cierra puertas, atrae bendición o permite maldición. La sal también nos habla de justicia divina. En un mundo donde muchos luchan por lo justo, donde algunos trabajan sin descanso y otros reciben sin esfuerzo, el reino nos recuerda que Dios es justo. Él no olvida tus sacrificios. Él honra tu fidelidad, aunque el mundo no lo haga. Cada oración en secreto, cada batalla que libras sin que nadie lo sepa, cada ofrenda hecha en silencio, es preservada como sal en su altar, porque a su tiempo el Señor recompensará lo oculto con luz y victoria. Y así como el salario en sal hablaba de fuerza, de pacto y de recompensa, también nos lleva a mirar con otros ojos esos elementos sencillos que hoy parecen comunes. Quizás Dios sigue escondiendo secretos en lo cotidiano, en lo que damos por sentado. Y si ese es el caso, ¿qué otros elementos han sido robados o distorsionados por el enemigo, haciéndonos olvidar su verdadera sacralidad y función en la vida del creyente? En tiempos modernos, hablar del uso espiritual de la sal suele despertar miradas escépticas o incluso temor. Se ha asociado este elemento con rituales ocultistas, con prácticas esotéricas e incluso con invocaciones prohibidas. Y aunque es cierto que el enemigo ha intentado pervertir lo sagrado, la Biblia nos recuerda que la sal fue creada por Dios con un propósito santo. El gran engaño espiritual es hacernos creer que algo consagrado en las Escrituras pertenece al reino de las tinieblas. Esta mentira ha llevado a muchos creyentes a renunciar a herramientas que Dios puso a nuestra disposición. El enemigo siempre ha querido robar lo que es de Dios. Lo hizo con el arco iris, con el incienso, con el ayuno y también con la sal. Pero el hecho de que algo haya sido usado incorrectamente no anula su origen divino. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, no como metáfora vacía, sino como una declaración de identidad espiritual. Rechazar la sal por miedo a la superstición es como rechazar el aceite por haber sido usado en brujería. Si Dios la instituyó en ofrendas, sacrificios y rituales sagrados,
No debemos ignorarla. Debemos redimirla con discernimiento y autoridad espiritual. Muchos creyentes han sido privados del uso bíblico de la sal por ignorancia. Han sido enseñados que es peligrosa, que abre portales, que atrae espíritus. Pero no es la sal lo que determina eso, es la intención del corazón. El mismo incienso que en el tabernáculo subía como olor grato a Dios era usado por los paganos en sacrificios humanos. ¿Dejaremos entonces que el enemigo nos arrebate cada símbolo sagrado? No. La sal, cuando es utilizada con oración, bajo la unción del Espíritu Santo, sigue siendo poder espiritual para protección, para purificación, para romper maldiciones. Este engaño ha generado temor donde debería haber fe. Ha fomentado el silencio sobre prácticas de batalla espiritual que durante siglos estuvieron vigentes en la vida del pueblo de Dios. ¿Qué pasaría si enseñáramos a los nuevos creyentes que la sal no es una reliquia del pasado, sino una herramienta de consagración, que, usada correctamente, puede cambiar atmósferas, liberar hogares, restaurar relaciones? El miedo ha reemplazado la enseñanza. Y por eso muchos hoy viven sin experimentar el poder que Dios ya les ha dado. En lugar de ceder territorio al enemigo, debemos restaurar el conocimiento bíblico sobre los elementos espirituales. Tal como en Levítico y Números se establecieron usos específicos para la sal, hoy necesitamos recuperar esa enseñanza en nuestros púlpitos, en nuestras casas, en nuestra oración. No se trata de idolatrarla ni de volverla un fetiche, sino de entender su simbolismo, su historia, su respaldo divino. El pueblo de Dios debe actuar con sabiduría y no con temor infundado, porque el que teme sin razón ya ha sido parcialmente vencido. Y si esto ha sido tan mal interpretado, ¿cuántas otras verdades espirituales han sido silenciadas por el ruido del error? Tal vez estemos apenas comenzando a redescubrir la profundidad de lo que significa ser sal de la tierra, porque lo que ha sido vilipendiado por el mundo muchas veces fue elegido por Dios para manifestar su gloria. Y eso nos lleva directamente a uno de los aspectos más intrigantes de este misterio: cómo un mismo elemento puede ser usado tanto para maldición como para bendición. La sal ha sido, a lo largo de la historia bíblica, tanto señal de bendición como de maldición. Su dualidad no es casual, sino profundamente espiritual. En Deuteronomio 29:23 se menciona cómo la tierra de Sodoma y Gomorra, después del juicio divino, quedó cubierta de sal y azufre, estéril, inhabitable, un recordatorio eterno del pecado y la rebelión. Esta imagen no es solo geográfica, es profética. La sal que antes preservaba, aquí marca una sentencia irreversible. Y es que, cuando el corazón humano se endurece, lo que fue creado para bendecir puede transformarse en testigo de juicio. La historia de Sodoma no es solo un relato del pasado, es un espejo del presente, una sociedad envuelta en idolatría, arrogancia y pecado deliberado. Y aunque hubo advertencias, hubo clamor, hubo incluso intercesión, el juicio llegó, el fuego cayó y la sal quedó. Y allí, en medio de esa tragedia, surge una figura que nos habla todavía más fuerte: la esposa de Lot. Ella miró atrás y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. ¿Por qué sal? Porque la sal inmoviliza, preserva la condición en que algo se encuentra. Ella quedó congelada en su desobediencia, como símbolo eterno de lo que significa amar más el mundo que la promesa. Aquí la sal no purifica, sentencia, no protege, testifica. Es un recordatorio amargo de lo que significa rechazar el pacto y desobedecer al llamado divino. Pero el mismo elemento que trajo maldición en Sodoma fue usado por Eliseo para traer sanidad. ¿Qué significa esto? Que la sal es neutral. Su función depende del propósito al que se someta.
En las manos de Dios, la sal es bendición. En manos del pecado, se convierte en símbolo de juicio. Todo depende de en qué altar esté tu vida, a qué Señor le rindas tu corazón. Por eso es importante entender que la sal también habla de discernimiento espiritual. No es un símbolo para jugar. No debe ser usada sin oración, sin consagración, sin entendimiento. El que usa la sal como un amuleto sin obediencia, sin fe, corre el riesgo de convertir un acto espiritual en un acto vacío. Así como Israel fue llamado a usarla con reverencia en las ofrendas, también nosotros debemos examinar nuestro corazón antes de emplear herramientas de combate espiritual, porque lo que puede ser protección divina puede volverse juicio si se usa con irreverencia. Hay un principio profundo aquí. Lo que Dios entrega como símbolo de pacto puede también ser señal de pérdida. Todo depende de la obediencia. Cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios, la sal bendice, preserva, fortalece. Pero cuando hay rebeldía, orgullo y pecado no confesado, la misma sal puede convertirse en testimonio de lo que fue y no será más. Es una llamada de atención, una advertencia amorosa. No juguemos con lo sagrado, no despreciemos lo que fue santificado con propósito eterno. Y si la sal puede ser usada para marcar tanto juicio como restauración, ¿qué otros elementos en tu vida podrían estar bajo maldición? Sin que lo sepas, hay promesas que no se han cumplido por falta de alineación. Tal vez sea hora de examinar el corazón antes de hablar de sal como símbolo de victoria espiritual. Porque todo pacto, toda promesa, tiene también una condición. En el afán por buscar soluciones espirituales, algunos creyentes pueden cruzar una delgada línea, confundir la herramienta con la fuente del poder. La sal, como hemos visto, es sagrada, poderosa y profundamente simbólica, pero jamás debe ocupar el lugar que pertenece únicamente a Dios. No es la sal la que sana, purifica o protege, sino el poder espiritual de Dios que actúa por medio de ella cuando se usa en obediencia. La Biblia es clara al respecto. Ningún objeto debe ser exaltado por encima del Creador. La idolatría no siempre se presenta con estatuas. A veces toma forma de prácticas mal dirigidas, incluso bien intencionadas. Así como el aceite de la unción fue ordenado por Dios, también fue estrictamente prohibido su uso fuera del contexto divino. En Éxodo 30:32 se instruye: no se derramará sobre el cuerpo de ningún hombre común, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis. Este principio aplica también a la sal. Usarla sin discernimiento, como si fuera una fórmula mágica, puede abrir puertas a la confusión espiritual. El enemigo sabe disfrazar prácticas aparentemente piadosas para desviar nuestra atención del verdadero propósito, la consagración del corazón. Dios no está buscando rituales vacíos, sino corazones rendidos. La sal tiene valor solo cuando está acompañada de fe, de oración, de pureza de intención. Usarla por tradición o por miedo, sin entender su rol en la alianza espiritual, es como presentar un sacrificio sin devoción. En el Antiguo Testamento, los profetas reprendían duramente al pueblo cuando realizaban actos religiosos sin transformación interior. El uso correcto de la sal exige más que conocimiento, exige humildad. No se trata de manipular lo divino, sino de alinearse con el corazón de Dios. Lamentablemente, hoy hay quienes comercializan sal milagrosa o la promueven como si fuera un talismán. Este tipo de prácticas no solo contradicen las Escrituras, sino que distorsionan la justicia divina. La sal no es para enriquecerse ni para satisfacer la ansiedad de quien quiere una respuesta rápida sin una vida de discipulado.
es una herramienta espiritual, no una solución mágica. La fe no puede ser reducida a objetos. El verdadero milagro no está en el grano de sal, sino en el Dios que responde al clamor sincero. Así como Jesús reprendió a los fariseos por su religiosidad exterior, también hoy el Espíritu Santo nos llama a examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué uso sal en mi oración? ¿Por fe o por superstición? El Evangelio no es un ritual, es una relación viva con Cristo. El uso de la sal debe ser guiado por el Espíritu, no por la ansiedad. Si Dios te lleva a usarla, hazlo con reverencia. Si no, no la fuerces, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Es hora de regresar a lo esencial, al encuentro íntimo con el Señor. Y cuando entendemos este equilibrio, ni desprecio, ni idolatría, es que la sal recupera su verdadero propósito: ser símbolo de preservación espiritual, de fidelidad, de protección divina. Es entonces, y solo entonces, cuando puede ser usada como bandera de victoria en las manos del creyente que camina en verdad. Porque si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Y es justo en esa advertencia que descubrimos su rol final como estandarte en medio de la batalla espiritual. La sal ha sido utilizada a lo largo de la historia bíblica como mucho más que un simple mineral. En el contexto de la victoria espiritual, tiene un simbolismo profundo que no puede ser ignorado. En el libro de Jueces 9:45, Abimelec conquista una ciudad rebelde y la siembra de sal. Este acto no fue un simple gesto de conquista, sino una señal espiritual. El enemigo había sido derrotado, y esa tierra no volvería a levantar resistencia. La sal proclamaba el fin de una etapa, la derrota total de la corrupción y el inicio de una nueva era bajo el juicio y la dirección de Dios. Este uso de la sal como marca de victoria revela una verdad importante. En la vida espiritual no basta con obtener la victoria, hay que sellarla. La guerra espiritual no termina con un grito de triunfo. Debe concluir con actos que establezcan autoridad espiritual y mantengan la protección divina. Así como los israelitas marcaban territorios con sal, hoy el creyente debe marcar su vida con decisiones firmes, oraciones específicas y símbolos que recuerden la fidelidad de Dios en medio del combate. Además de ser símbolo de juicio, la sal representaba también la preservación del estado de victoria. Era una forma de declarar: aquí el mal no volverá a crecer. Muchos se enfrentan y vencen tentaciones, luchas emocionales o cadenas espirituales, pero si no establecen límites y principios firmes después de la batalla, el terreno ganado puede perderse. Usar la sal, simbólicamente o en oración, puede ser una manera bíblica de establecer ese cierre, ese recordatorio físico de una bendición obtenida con lágrimas, esfuerzo y fe. En los tiempos antiguos, cada conquista iba acompañada de una declaración visible, un altar, una señal, un acto profético. En nuestros días, la sal puede ocupar ese lugar como recordatorio espiritual de que el Señor nos dio la victoria. En el hogar que ha sido restaurado, en la relación que ha sido sanada, en la mente que ha sido liberada de pensamientos de derrota, se puede orar con sal como símbolo de que Cristo reina y que ese territorio ya no pertenece a la oscuridad. No es la sal lo que hace el milagro, es el acto de fe que conecta con la voluntad de Dios. Este principio bíblico también nos enseña a vivir con gratitud. La sal era parte de los sacrificios y ofrendas a Dios, y no por casualidad. Representaba entrega, consagración y ahora también celebración espiritual. Cuando usamos la sal como símbolo de victoria, también estamos agradeciendo por el Dios que pelea nuestras batallas. La victoria no es nuestra, es suya. Nuestra parte es rendirnos, confiar y perseverar,
hasta ver el cumplimiento de su promesa. Y cuando eso ocurre, declarar esa victoria con actos simbólicos puede ser una forma hermosa de adoración. En resumen, la sal como símbolo de victoria nos recuerda que todo lo que ha sido ganado con Dios debe ser custodiado, proclamado y celebrado, ya sea a través de un acto profético, una oración de consagración o una simple reflexión. La sal sigue hablando a nuestras vidas hoy. Nos recuerda que Dios no solo nos llama a pelear, sino también a vencer y preservar lo que hemos conquistado en su nombre. Ahora que conoces la verdad oculta detrás de la sal en la Biblia, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? No dejes que esta enseñanza se quede en la teoría. Ora, conságrate, y si el Espíritu te guía, actúa en fe. Recuerda, la sal no es un mito, es símbolo de pacto, pureza y victoria espiritual. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser selladas con sal? Escríbelo en los comentarios, comparte tu experiencia y únete a miles que están despertando a una fe más profunda. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue explorando los misterios de la palabra con nosotros. Tu crecimiento espiritual comienza hoy. Ahora que conoces el poder oculto de la sal, prepárate para descubrir otro misterio ignorado por siglos. ¿Quién fue realmente la esposa de Caín? ¿Y qué revela su historia sobre el origen de la humanidad? Lo que aprenderás cambiará tu forma de leer Génesis para siempre.